Bueno, aquí estamos, después de ese fundido en negro y de ese lechoso paisaje y de esa imagen de Broderick Crawford que fue muy comentada en su momento, que como decía antes Juan Cobos, muy bien podía haber hecho Bogart, porque Bogart le sentaba muy bien la sotana. Sin ir más lejos, en aquella película La mano izquierda de Dios, Bogart hacía un sacerdote, y bueno, yo creo que además estaba en la edad exacta de Broderick Crawford cuando hizo La condesa descalza, que también estuvo en Italia, ¿no? En el año 1955, cuando Federico Fellini acomete con su proyecto personal, después de haber tenido el éxito mundial de La Estrada, las estadísticas indican que existen en España 6.500 cines, supongo que sin contar los parroquiales, ¿no, Juan Antonio? Que con esos eran muchos, y los Pate Babies y eso. Es el año en que muere Paul Claudel, autor dramático de obras como El zapato de raso. En este año fallece en Londres también Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, premio Nobel, naturalmente. Fallece también Charlie Parker, que fue ese extraordinario músico a quien, sin ir más lejos, hace relativamente poco glorificó Clint Eastwood en su película Bird. Muere en Princeton Albert Einstein, el premio Nobel de 1921, que naturalmente hace famosa la teoría de la relatividad. Y muere en Nueva York otro autor que, no en el año 55, pero sí a partir de su muerte se transforma en un bestseller incluso en países como el nuestro. Era un antropólogo, era un teólogo, era un sacerdote, Pierre Teilhard de Chardin, que con el fenómeno humano, bueno, pues inventa un nuevo tipo de literatura, y que yo, bueno, sé que la editorial Taurus Ediciones pues llegó a tener con Pierre Teilhard de Chardin quizá el baluarte más importante. En el año 55, el diario L'Equipe anima, junto con don Santiago Bernabéu, hay que decir, y don Raimundo Saporta, a la creación de algo que se conoce entonces como la Copa de Europa de fútbol, ahora la Champions League, pero que los viejos aficionados seguimos llamando la Copa de Europa. Se publica una obra maestra de la literatura, El Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y es el año en que Anna Magnani gana el Oscar por su interpretación en La Rosa Tatuada, y Ernest Borgnine es el mejor actor por Marty, una película escrita por Paddy Chayefsky y que, bueno, es una especie de neorrealismo neoyorquino, y cómo los jóvenes que vienen de la televisión adaptan ese modelo italiano de cine. Bueno, y sin más, yo os diría que el primer asombro que me ha causado a mí volver a ver la película es cómo en este pueblecito donde dan el primer golpe hay una televisión, cosa que yo recuerdo que cuando se veía esta película en España nos parecía asombroso, que en un pueblecito pequeño, no ya en una ciudad como Roma o como Padua, no, que ya había un televisor. Eso sería un dato para que el espectador supiera que podían tener las 500.000 liras que les iban a estafar, como diciendo a esta gente, aunque tengan aspecto tan pobre, en el fondo tienen un televisor. Eran luego, alrededor de unas 40.000 pesetas de entonces. Luego claro, andan bien de aquí, como se decía entonces. No, luego está la presencia de la tele también en la fiesta de fin de año. Hay una presencia continua de la televisión en esta película de Fellini. Vista ahora la película, el aspecto que más me interesa, aparte de los que hemos dicho al principio, ese aspecto un poco moralizante y no cabe duda que también un poco sentimental, es el aspecto testimonial. Yo creo que esta película, y quizás sin pretenderlo del todo, es un fiel testimonio de la Italia de los años 50. Y en ese sentido me interesan mucho más que los timos, las secuencias que hay entre timo y timo. A mí me parece maravillosa la secuencia del cabaret, después del primer timo, ese cabaret, esa soledad, ese aburrimiento, esas señoras que hay por allí, y las salidas al exterior, como la secuencia de la Nochevieja y la salida posterior de la Nochevieja. Cuando se va solo Broderick Crawford. Con esos paseos, y Broderick Crawford se cruza con las dos prostitutas en la plaza del pueblo. Yo creo que todo eso es un reflejo de una Italia de los años 50 que sus compañeros, Rossellini y De Sica y tal, reflejaban más bien los aspectos de la sociedad marginal, la gente más pobre, los desheredados, los obreros, y él, sin pertenecer para nada a esa clase, en el fondo refleja una Italia de los 50, pero un poco más de la burguesía, o por lo menos de los que querían ser burgueses. Y a mí luego también en ese pueblo que se reúnen también, y que Richard Weishart me parece que tiene una extraña borrachera al lado de aquel tío vivo, de aquel carrusel, todos esos aspectos me parece que son un testimonio muy vivo, pero muy vivo y muy además físico de lo que era la Italia de los años 50,
y además de un aspecto muy curioso, que es un poco el aspecto de gente que va con coche, de gente que tiene fiestas, que bebe whisky, que va a los cabarets, que no es la España que refleja, hoy la España, perdón, la Italia que reflejaban otros directores que iban más a las sociedades marginales. Y luego a mí me parece siempre muy curioso, para que ese es un tema que no vamos a reproducir aquí, los cineclubs de la época, es el final. Los famosos finales felinianos de esta época, sobre todo el de La Estrada, el de Caviria y el de Il Bidone, que todavía causan conmoción. Todavía hay gente que se pregunta el significado de esos finales tan abiertos que, como todos, vamos, tú eres bastante más joven, pero todos no sabemos que en aquella época los cineclubs se hacían horas y horas diciendo gilipolleces, tratando de interpretar qué significaba la sonrisa de Caviria, qué significaba la frase esta de Augusto que dice esperad que voy con vosotros, y qué significaba el champanó en aquella playa. Si queréis entramos en esa dialéctica. Te gusta, eso es rejuvenecerte. Pero el final de la película, algunos críticos lo equipararon en su momento a unos estudios que se hicieron posteriormente con Fellini, estudios de Fellini, compararon el final de la película, cuando dice él a los niños que pasan, que son unos niños campesinos que van con unos... Esperad que voy con vosotros. Esperad que voy con vosotros. Pues equiparó ese final, el final precisamente de Roma Città Aperta, de la que hemos dicho al principio. Fellini fue guionista cuando después ya del asesinato de Don Pietro los niños vuelven hacia la ciudad y hay un plano en el que los niños en esa película van también apretados y van como muy unidos, con mucha fuerza, viendo el futuro está ahí. Bueno, pues una señal de esperanza de que no todo es cerrado y que el futuro está en los niños. No se olvide, y no se debe de olvidar, que algunos críticos quisieron ver en esta serie de películas que hablábamos también al principio, que rueda Fellini, empezando por El Jeque Blanco, el Vitiloni, La Estrada, por supuesto, esta y La Dolce Vita, como una especie de algo más que una... Bueno, La Dolce Vita quizá la quitaran, una tetralogía, se ha querido llamar un poco en favor de la nostalgia, de la inocencia que representan los niños, porque yo creo que la presencia de los niños en esta película, y ahora lo veremos a lo largo del coloquio, también es importante, tanto en Susana, la niña paralítica, como en su hija. Yo creo que dentro del guión el encuentro con su hija es importante en la transformación que el personaje va a cobrar a lo largo del resto de la película, y ese último plano, pues yo creo que en los niños simboliza Fellini un poco la esperanza, ¿no? Yo creo simplemente que es eso. Para que a mí me parece que esa obsesión de Fellini en esta época de películas muy duras, con unos finales muy trágicos, de abrir como una puerta a la esperanza, a mí visto ahora me parecen un poco ingenuas esas pretensiones. Es decir, porque qué esperanza va a tener este señor que se está desangrando en aquel sitio. Yo creo que era una especie de intención, quizás también por su aspecto, digamos, moral que tenía Fellini siempre ante sus personajes, no solo de cerrar la película de una forma trágica, sino decir, siempre hay una puerta a la esperanza. A mí, visto ahí ahora, me resulta un poco candoroso ese canto a una esperanza sugerida en un plano al final de la película. Yo que realmente no he visto, es decir, que he visto la película como entonces y tal, pero realmente no me he fijado en esos detalles. Es decir, a mí lo que más me ha conmovido de la película, y eso para mí es por lo que mantiene mucha su validez, es el calvario moral de un hombre que ha seguido viviendo de espaldas a sus obligaciones, a su realidad, a todo, y que al final se da cuenta de que no tiene ninguna salida. Todo el tiempo está tratando de escapar a ello. Lo intenta en la fiesta, se lo explica a Picasso. Es decir, es un hombre que tiene una mujer con la cual hace años de la que se ha separado, tiene una hija a la cual añora. Se nota que no tiene a nadie. Y es curioso que las cosas que quitó Fellini, hay algunas muy importantes. Una de ellas es que en esa escena en que cruza el día de Nochevieja la Piazza del Popolo, y hay unas prostitutas que le llaman y tal, él de ahí se iba a reunirse con la bailarina inglesa con la que ha estado en el cabaret. Hay una larga cena en la pensión de ella. Y ella además le tiene mucho cariño y más tarde en la película la vuelve a buscar y no la encuentra ya nunca. Y hay otro momento también que ha quitado, yo creo que para dejar la película muy despojada y para decir, yo también sé hacer un cine de enorme dureza y de enorme compasión por los seres, pero sin demasiado teatro. La otra escena que quitó, que está en el guión que publicó Alianza Editorial de Fellini, está esa escena. En letra pequeña lo que se suprimió está. Es un encuentro con Iris, con Giulietta Massina,
ya hacia el final de la película, antes del último viaje de la repetición del truco del cardenal y todas estas cosas, en el que se la encuentra, ella le dice que se han separado, que ella vive con su madre, va con la niña, y le pregunta dónde puede encontrarle, y ella no quiere decir dónde puede encontrar a su marido porque todavía tiene alguna esperanza de que volverán a estar juntos. Y eso también, que podía ser bastante sentimental, lo ha eliminado, ha ido dejando, yo creo, lo esencial. Y por eso yo creo que la película me llega a decir, esas escenas con la hija son terribles. Esa hija que ve que a su padre se lo llevan detenido, y nuevamente hay otra escena que también ha quitado para que veamos hasta qué punto él fue muy escueto, y es que